Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar, sin reprochar, sin lastimar. Enséñame, yo perdono, en tu nombre yo perdono, me quebranto en el espíritu y perdono. Tú perdonas, Él perdona, ellos perdonan, y en el nombre de Jesús hoy somos libres. Buenos días, amada iglesia. Deseo que la bendición y el amor de Dios sea en cada uno de sus hogares. Le damos la bienvenida a nuestra escuela dominical en casa. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia en 1 de Juan 4, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es un valor fundamental en el creyente para llevar la práctica del perdón. Las enseñanzas serán basadas en el tema general, la práctica del perdón. Para el día de hoy, el pastor Osler González de la Iglesia Libertador nos permitió editar el video de la enseñanza correspondiente. Tengamos ahora un corazón dispuesto y muy atento para escuchar la palabra de nuestro Señor. Bendiciones, mis hermanos. Amados hermanos, deseo que Dios sea con ustedes y les bendiga, les guarde y esté protegiendo en estos tiempos. Pero más allá de eso, deseo que Dios esté haciendo por su Espíritu Santo crecer su palabra en la vida de ustedes. Vamos a entrar en un nuevo tema en nuestra iglesia, un nuevo tema de enseñanzas, y vamos a hablar sobre la práctica del perdón. La práctica del perdón. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que vamos a aprender sobre el perdón en estos 2 meses. Y vamos a ver en esta mañana como tema introductorio la definición de perdón. Vamos a tratar de crear una definición sobre el perdón. Y bueno, iniciamos diciendo que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, se caracteriza porque intrínsecamente y entre otras cosas posee 2 valores primordiales que le asemejan al Padre. Esos valores son el amor y el perdón. Amar, que implica conocer a Dios. Dice Juan en el capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que cuando amamos, viene allí pegado el otro valor: estamos dispuestos a perdonar. El apóstol Pedro también en el capítulo 4, verso 8 dice que ante todo tened ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá o expiará o perdonará multitud de pecados. Y precisamente la misericordia de Dios se dio al perdonarnos por medio de Jesucristo. Dios nos amó para que fuésemos sus hijos, de tal manera que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo entonces es el regalo de Dios
por medio del cual nos perdonó. Vamos entonces a comprender bíblicamente en estos 2 meses lo que es el perdón. Hoy trataremos, como les dije, de introducir una definición al respecto del perdón. Iniciaremos entonces mirando lo que la Biblia enseña sobre el perdón, cómo lo define o cómo lo presenta la Biblia, cómo lo presenta o qué dice la Biblia sobre el perdón y cómo lo define. Vamos entonces a tratar de crear o recrear una definición sobre el perdón. Y miremos en primera instancia algunos usos del perdón en el Antiguo Testamento. Y en cuanto a ello tenemos que el Antiguo Testamento usa el perdón con la connotación de lástima, compasión o piedad. Lástima, compasión o piedad. Y esta fue una actitud de perdón de David sobre el rey Saúl cuando el rey Saúl, buscaba a David para matarle y lo hacía por celos. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 24:10: He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Aquí David tuvo piedad de Saúl. Y esta es una de las formas como se connota el perdón, con la piedad. Pero también en el Antiguo Testamento se usa el perdón con un término que implica cubrir o expiar o pacificar. Y este verbo kafar se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 14, donde se usa en un sentido básico de cubrir. En este pasaje de Génesis capítulo 6, Dios, cuando le dice a Noé que fabrique el arca, entre otras cosas, le dio la instrucción de que calafateara por dentro y por fuera con brea. Y usa este término kafar, que significa cubrir. El Salmo 65:3 dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. El sentido es que Dios nos cubre a pesar de nuestros pecados. Y esa es otra connotación del perdón en el Antiguo Testamento. Otra forma como el Antiguo Testamento usa el término perdón significa llevar o quitar la culpa. Y fue usada por los hermanos de José cuando le pidieron a él que les perdonara. Ellos le dijeron: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Es como pedirle: te ruego que quites la culpa. Te rogamos que perdones la maldad de tus siervos. Y esta fue una petición en la que ellos le están tratando de decir: quita por favor la culpa. En Éxodo capítulo 10, versos 32, Moisés hace una petición implicando que Dios cargue con el pecado o que levante el pecado de su pueblo. O sea que nasa, que significa quitar la culpa, también significa cargar o levantar el pecado. Es como que alguien tiene el peso de su culpa, pero otro viene y lo quita y carga ese pecado. Ese es otro sentido que usa el Antiguo Testamento con referencia al perdón. Y recordemos que Jesús fue quien quitó o cargó con nuestro pecado, cargó con nuestras culpas.
Y esa es una de las connotaciones que tiene o usos que tiene el Antiguo Testamento con relación al perdón. Otro uso significa así, llanamente perdonar. El hebreo salak es un término que se usa solo del perdón que da Dios. Daniel lo usa en el capítulo 9, verso 9, dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Así que este término salak, en este término Dios siempre es el sujeto del perdón. En este término el único que puede perdonar, según esta connotación, es Dios. Se usa solo del perdón que da Dios. Tenemos otro término que también significa remisión de una deuda. Remitir. Significa más o menos indultar sobre una deuda. Estos son más o menos los usos que el Antiguo Testamento le da al término perdón. Veamos también los usos en el Nuevo Testamento. Y uno de los usos significa poner en libertad. Y uno de los usos significa poner en libertad o dejar ir. Pero básicamente apoluo significa dejar ir o poner en libertad. Tenemos el griego aphesis, que significa liberar y también remitir. Está la petición de Jesús al Padre cuando Jesús está crucificado. Literalmente significa: Padre, déjales ir, o déjales libre, o perdónales porque no saben lo que hacen. Le está diciendo al Padre: déjalos ir, aquellos que le estaban crucificando. Y también hay otros términos que significan conceder gratuitamente el perdón. Conceder gratuitamente el perdón. Podemos entonces hacer una definición o recrear una definición de perdón, teniendo en cuenta todos estos usos que hace la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, diciendo que el perdón es un cese total de sentimientos negativos hacia el agresor, permitiendo así que la relación se restaure y se afiance. Así que el perdón que requieren las Sagradas Escrituras es mucho más que un perdón indiferente y limitado. Es un perdón absoluto y completo. El perdón también es una concesión personal que libera al agraviado del agravio. Entonces, cuando perdonamos, no solamente se libera a la persona que se perdona, sino que el agraviado, es decir, nosotros que somos agraviados, también somos libres en el momento de ejercer el perdón. Entonces, el perdón es un cese total de sentimientos negativos hacia el agresor y una concesión personal que nos libera del agravio. Hay dos pasajes en la carta a los hebreos que tienen su referente en el Antiguo Testamento en el profeta Jeremías. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este texto de Jeremías es expuesto con el autor de Hebreos. En el capítulo 8, verso 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero el mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 17 dice, y añade: y nunca más
nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el idioma original, en el griego, tanto en Hebreos capítulo 8, verso 12, como en Hebreos capítulo 10, verso 17, se observa la expresión con doble negación. El idioma griego básicamente tiene dos términos o dos morfemas para significar no o para decir no. Uno es u y otro es me. Y dependiendo de la cláusula en la oración, se usa uno u otro término para decir no. Pero aquí, tanto en Hebreos capítulo 8, verso 12, como en Hebreos capítulo 10, verso 17, para hacer referencia a lo que Dios dice con el profeta Jeremías, el autor usa los dos términos. Hay una doble negación. Es como si dijera, no me acordaré de sus pecados. Esto es una negación enfática porque Dios quiere decir, jamás, nunca más me acordaré de sus pecados. Y esa es la calidad de perdón con la que Dios nos perdonó a nosotros. Vamos a ver entonces las características del perdón. Una de las características del perdón es que este es un acto de fe. Un acto de fe. La acción de perdonar es un acto de fe porque así yo estoy reconociendo que Dios administra mejor la justicia que yo. Si alguien me ofendió, yo perdono y dejo que Dios administre la justicia. Y porque Dios siempre lo va a hacer mejor que yo. Por eso es que la Biblia nos enseña en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, actuar con mano propia es no confiar en la justicia de Dios. Por ello es que el perdón es un acto de fe. Otra característica del perdón es una expresión de amor hacia los que nos hacen mal. O sea, ¿cómo nosotros podemos expresar el amor a aquellos que nos hacen mal? Bueno, para eso está el valor del perdón, que es una característica inalienable del creyente. Jesús, cuando estaba crucificado, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y también Esteban, cuando fue apedreado. Entonces, esta es otra característica del perdón. Una expresión de amor hacia los que nos hacen mal. Como tercero, es un acto de misericordia. El perdón es un acto de misericordia. El deudor merece castigo y merece pagar o merece restituir. Pero el perdón hace misericordia. Como dice Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. El perdón es un acto de gracia, porque el deber del que ofende es pagar el agravio. Por un lado, la misericordia, el deudor merece castigo y pagar o restituir, sin embargo, se perdona. Yo decido no cobrar ni castigar. Pero por otro lado es un acto de gracia, porque el deber del agresor es pagar el agravio. Entonces, el perdón es un acto de gracia cuando yo decido pasar por alto la ofensa de mi hermano y le concedo a esa persona favores, aunque me ha hecho daño. Entonces el perdón es tanto un acto de misericordia como un acto de gracia. El perdón es un acto de gratitud. Cuando perdonamos, estamos agradecidos porque Dios ya nos perdonó a nosotros. Por eso es un acto de gratitud. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, la acción del creyente es
perdonar y de esa manera decimos: Señor, gracias porque tú me perdonaste a mí. Has cambiado mi corazón y ahora yo actúo como tú. Agradecido contigo, yo perdono a mi hermano. Mateo 6, 14 y 15 dice Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una muestra de la paciencia. Y aquí hacemos uso del griego macrotumia, que significa ánimo largo. Es decir, un alma que es amplia en perdonar. Es la persona que tiene aquella capacidad para aguantar, capacidad de aguante. Y lo están ofendiendo y están hablando mal de él, le están injuriando, pero esa persona tiene ese ánimo largo, es paciente. El perdón es una muestra de paciencia. Es una muestra de paciencia. Porque el creyente no debe enojarse con cualquier cosa, sino que aguanta bastante, como Jesús dijo. Como le dijo Jesús a Pedro, hasta 70 veces 7. También otra característica del perdón es una muestra de tener una clara visión de lo que Dios está haciendo. Y en el Antiguo Testamento tenemos el caso de la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios estaba con José. Y José fue prosperado. Dios preservó su vida y le prosperó. Y cuando por allá al fin de la novela se encuentra José con sus hermanos y se dan cuenta que son hermanos, que José era aquel jovencito que vendieron, entonces ellos le piden a José que le perdonen, que cubra su falta, que los perdone. Pero José tenía una clara visión de lo que Dios estaba haciendo. Y en el capítulo 50 de Génesis, verso 20, dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José perdonó porque tenía una clara visión de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo puede uno comprender que Dios está trabajando cuando le están haciendo mal, cuando le están haciendo daño? ¿Cómo comprender que Dios está haciendo algo para sus propósitos? También el perdón tiene la característica de reflejar la capacidad de aquel que entiende que Dios es soberano y que tiene el control de todo. Así que cuando usted perdona, es porque usted es capaz de comprender que Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Y por último, el perdón produce comunión. El perdón obviamente produce comunión, produce reconcilio. Dice Lucas 15, 31 y 32. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta es en la parábola del hijo pródigo. Le dijo el papá al hijo mayor: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El perdón aquí del padre hacia el hijo pródigo produjo comunión entre el padre y el hijo, y buscó la comunión entre el otro hermano mayor que no entendía lo que Dios estaba haciendo. Perdonar entonces significa descartar voluntariamente nuestro resentimiento por haber sufrido una injusticia. Espero, amados hermanos, que podamos deleitarnos en estos 2 meses aprendiendo lo que enseña la Biblia sobre el perdón, y que usted aprenda a perdonar y aprenda a vivir la práctica del perdón.
Amados hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Enséñame que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar como lo hiciste en la cruz aquella vez. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame que quiero yo aprender. Enséñame, Señor, a perdonar sin reprochar, sin lastimar. Enséñame. Yo perdono, en tu nombre yo perdono. Me quebranto en el espíritu y perdono.